Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Otra frase del famoso Nelson Mandela que en esta semana lo hemos tomado para iniciar nuestro tiempo devocional. Y es que, pues indudablemente, el miedo forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Generamos miedo por muchísimas cosas. Y en cierto sentido el miedo es positivo porque nos permite tener como un mecanismo de defensa ante algunos peligros. Pero qué hermosa frase: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Y hablando de triunfo sobre el miedo, la Biblia dice que el amor de Dios, que Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y en repetidas oportunidades aparece en la Escritura, en la palabra del Señor, en la Biblia, el no tengas miedo. No tengas miedo. Es decir, en la medida que nosotros cada día caminamos con el Señor y tenemos una mejor relación con Él, pues el miedo va a ser algo que vamos a ir dejando atrás, porque el Dios en quien hemos confiado es el Dios de nuestra fortaleza, de nuestra ayuda para seguir adelante. Él le dijo a sus discípulos, Jesús, no tengan miedo en distintas oportunidades. Entre ellas, una que recuerdo es cuando ellos están viendo un fantasma y viendo cómo el mar en medio de la noche está embravecido y ellos están a punto de naufragar. Allí apareció caminando sobre las aguas el Hijo de Dios. El yo soy, dijo él, que les habló y les enfatizó: no tengan miedo, yo soy. Es decir, si el Señor, el que hizo los cielos y la tierra, camina con nosotros, pues podemos tener la certeza de que aunque el mar se embravezca, aunque la barca parezca hundirse y aunque veamos fantasmas y cosas difíciles en la vida, Él nos va a llevar a puerto seguro. Un gusto estar con ustedes en esta noche. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Tiempo de gracia, de bondad, de misericordia de Dios que nos permite tener y que nos permite en esta tarde preciosa o en esta noche ya. Son las 8 de la noche, es la hora en que nosotros estamos pasando nuestro devocional, tener la oportunidad de encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos todos y bienvenidas todas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por la situación que vivimos, por los problemas, las angustias que tenemos. Ahí en casa, por favor, disponga este espacio, estos minuticos en los que nos vamos a encontrar, dispóngase para que sea un tiempo de espacio espiritual, de aprendizaje de la palabra del Señor y de encuentro con nuestro buen Dios. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad de encontrarnos al finalizar el día. En este tiempo de pandemia, yo oro por cada familia que se une conmigo en esta oración. Oro por cada hogar que se une al devocional para clamar, para orar. Te pido por ellos, Dios. Tú conoces qué circunstancias, qué momentos están viviendo, por qué circunstancias están pasando. Te quiero presentar delante de ti a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que están en casa y que ahora tienen una convivencia seguramente que no habían tenido nunca, y que sus clases tanto de escuela, de jardín, de colegio, de universidad misma, ahora se observan por un cuadrito pequeño. Es claro que esto trae traumatismos psicológicos y que nos genera perturbaciones porque teníamos otra forma de vivir. Yo te pido que les ayudes. Ayuda a estos hogares que están viviendo el miedo precisamente, la incertidumbre al futuro, al empleo, al trabajo, al qué va a pasar,
al no salir con las personas ni sentarnos cerca a alguien porque tenemos miedo, Señor. Ayúdanos hoy a superarlo porque nos cogemos de tus manos. Por favor, danos de la paz que solo tú sabes dar. Esa paz que el mundo no sabe dar, Señor. En esta noche yo te ruego que nos la otorgues a tus hijos. Y a todos los que me están viendo en este momento, dales la paz del cielo, la tranquilidad de lo alto. Te los entrego, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos pues entrando en temas complicados siempre, pero con la riqueza que Dios nos va ayudando a la interpretación. En el día de ayer hicimos una sección intermedia de las 7 trompetas. Recuerdan ustedes, tenemos 7 trompetas y ya hemos visto 6, pero ha habido un intermedio, una sección intermedia que tiene como 4 episodios. Para ayer vimos 2 episodios que son la proclamación de ese ángel poderoso del que hablamos, como hablándonos de la inminencia del castigo final. Eso lo vimos en el capítulo 10, versículos del 1 al 7, donde este ángel que pone un pie en la tierra y el otro en el mar, demostrando el poderío de Dios y la universalidad de Dios, habla bastante fuerte sobre la inminencia del final. Y en la última parte, que fue del versículo 8 al 11 del capítulo 10, nos encontramos con un librito que Juan tiene que comerlo. Va a ser agradable cuando lo coma, cuando lo mastique en la boca, pero luego va a ser agrio, ¿no? Y lo que entendíamos entonces es que tiene que meditar muy bien lo que en ese libro está escrito, porque él va a tener que contarnos lo que este librito, por decirlo de alguna manera pequeño, tiene el discurrir de ese momento, lo que Dios quiere decir en ese momento, y este no está sellado, este está abierto. Solamente hay la voz de Dios representada en 7 truenos que dijo cosas que Juan no se le permitió escribir, pero las de este librito no las va a empezar a contar a continuación. Él es precisamente el capítulo 11. Y escúcheme bien, el capítulo 11 se ha dicho que es el más difícil del Apocalipsis. Entonces, imagínese frente a la interpretación de qué capítulo estamos ahorita. Se ha dicho que es el más difícil y a la vez el más importante de todo el Apocalipsis. ¿Por qué es el más difícil? Bueno, porque contiene muchos problemas de interpretación de cuya solución aún hay algunas incertidumbres, como lo vamos a ver ahorita en la explicación. ¿Y por qué es importante? Pues porque contiene como un sumario del resto del libro. Entonces el capítulo 11, que está en el intermedio, todavía no ha sonado la 7ª trompeta. Después de lo que veamos en el día de hoy va a sonar la 7ª trompeta, pero antes no. Nos va a contar ese sumario deliberado del resto del libro. Eso es lo que tenemos que entender. Juan comió el librito y recibió en su mente, lo digirió, y ahora nos lo va a exponer, no en detalle todavía no hay un detalle, nos lo va a exponer en líneas generales. Va a usar un estilo literario propio de los profetas del Antiguo Testamento y es hablar de cosas futuras como si ya hubieran pasado. Eso es como ponerse uno en el 2025, hablar de cosas futuras, pero decir, oiga, estoy en el 2030 y estoy hablando del 2025. Era algo propio de los profetas del Antiguo Testamento. Hablar de cosas futuras, pero como si ya hubieran pasado. Entonces ténganlo en mente para que no nos vayamos a confundir a la hora de la interpretación. Bueno, vamos al capítulo 11. Vamos a leer los primeros versículos que nos van a ayudar muchísimo a entender mucho de la historia. Capítulo 11 dice así: me dieron una vara de medir, parecida a una caña, y me dijeron,
levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar, y cuenta los que adoran allí. Pero no midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y yo enviaré 2 testigos, vestidos con ropas ásperas, a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca, que quema por completo a sus enemigos. Así morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético, y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir la tierra con toda clase de calamidades, tantas veces como ellos quieran. Bueno, dejémoslo hasta allí para ir por partes. Aquí nos encontramos entonces con la medición del templo. Juan el vidente recibe una vara de medir. Según los expertos, esta vara es de 3 metros de larga, ¿sí? Porque los codos y bueno, hay una serie de valores allí para que podamos encontrar que esta vara de medir mide 3 metros. La escena de medir es una escena frecuente en las visiones de los profetas. Usted puede mirar Ezequiel, por ejemplo, capítulo 40, versículo 3, versículo 6, Zacarías, capítulo 2, versículo 1, Amós, capítulo 7, versículo 7 al 9. Son experiencias de los profetas que usaban característicamente en sus visiones el tema de la caña de medir. La idea de la medición es edificar, se mide para edificar, se mide para restaurar o se mide para destruir. En el caso del capítulo 11 que acabamos de leer, la medición es para preservar. Recuerden ustedes que cuando el sello de Dios se puso sobre todos los elegidos, los que eran fieles ante Dios, era precisamente para preservarlos sobre los terrores demoníacos que iban a venir y que descenderían sobre la tierra. Es la misma imagen, la medición del templo. Entonces Juan el vidente debe medir el templo, medir, proteger, igual que el sello para los elegidos. No lo olviden, eso es lo que significa acá esta palabra. Pero él, al medir el templo, tiene que excluir el patio exterior que se le ha entregado a los paganos, a los gentiles. Entonces ahí tenemos que mirar un poco el templo de Jerusalén, que para esta época ya llevaba por lo menos unos 20 años de haber sido destruido, porque Roma había invadido Jerusalén en el 70 y había destruido absolutamente todo. Pues el templo de Jerusalén estaba dividido en 4 atrios. 4. El que estaba más afuera era el atrio de los gentiles. A estos ya no había, ellos no podían entrar, ¿no? Más allá no podían entrar. Incluso habían algunos letreros que si un gentil pasaba adelante a los otros atrios, pues era una causal de pena de muerte. Entonces todos los gentiles que tenían cierta relación con el judaísmo, cierta relación con el templo, llegaban hasta el atrio precisamente de los gentiles. Otro atrio que estaba más adentro era el atrio de las mujeres, a las cuales tampoco se les permitía acceder al siguiente atrio. Se les tenía totalmente prohibido. El tercer atrio, más adentro, el atrio de los israelitas, de los laicos, de las personas que no eran religiosas y que podían llegar ahí, hombres que podían llegar hasta ese lugar. Y más arriba, el atrio de los sacerdotes. En el atrio de los sacerdotes estaba el altar del holocausto, que era hecho en bronce, el altar del incienso, que era hecho en oro, y el lugar santísimo. Esa era la distribución. Pues a Juan aquí se le da por tomar la estructura del templo físico y espiritualizarla absolutamente.
Eso es lo que está haciendo. Por eso aquí se nos habla del templo, pero no desde el templo físico, sino de la espiritualización de ese templo físico. Y lo que va a decirnos es que ese templo, escúchelo bien porque empezamos a interpretar, ese templo es la iglesia cristiana. Eso es lo que significa desde la perspectiva espiritual. El pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento vas a encontrar un sinnúmero de versículos que van a hablar del pueblo de Dios como el nuevo templo, precisamente de Dios. Y aquí encontramos a Juan espiritualizándolo. Solamente que el atrio de los gentiles no queda cubierto por esa medición, no queda protegido, porque para este momento en la profecía de Juan, pues hay una pugna entre paganos y cristianos. Hay una lucha, entonces ellos van a quedar excluidos. Entonces aquí vamos entendiendo un poco eso. Medir el templo entonces es lo mismo, como ya les dije, que sellar a los fieles para eximirlos del terrible tiempo de prueba que va a venir. Luego se nos dice cuánto tiempo va a tener esta prueba. Vamos a ir leyendo otra vez. Me dieron una vara de medir, ya les dije, 3 metros, parecía una caña, y me dijeron, levántate y toma las medidas del templo de Dios. Protección para la iglesia cristiana y del altar. Cuenta a los que adoran, pero no midas el atrio exterior del templo. Pugna entre paganos y cristianos. Lucha allí, porque han sido entregados a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Bueno, aquí viene el tiempo de terror que Juan está viendo. El terror se va a prolongar por 42 meses o 1260 días o 3 años y medio. Ustedes habrán escuchado muchísimo esas cifras cuando se habla del Apocalipsis precisamente, ¿sí? 42 meses, 3 años y medio o 1260 días. Dice que en esos 1260 días o 42 meses va Dios a enviar 2 testigos vestidos con ropas ásperas a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Bueno, la predicación de los testigos es una predicación dura. ¿Por qué entendemos que es una predicación de juicio y dura? Por las ropas que ellos tienen. La Dios habla hoy, dice ropas ásperas, otra Biblia dice ropas de silicio, no son ropas adecuadas, no son ropas cariñosas, son ropas ásperas, duras, lo que nos dice que la predicación de estos 2 testigos es una predicación bastante dura, ¿sí? Y aquí empezamos a hablar de un término técnico para ellos, que son 3 años y medio, 42 meses o 1260, o en palabras de Daniel, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No se olviden de eso, porque lo vamos a encontrar. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué era eso? Pues es una expresión que les recuerda a los judíos el duro tiempo que vivieron en época de los macabeos. Desde junio del 168 a.C. hasta diciembre del 165 a.C., Antíoco Epífanes les amargó la vida a los judíos. Antíoco Epífanes quería que todo el mundo fuera helenizado, tuvieran la cultura griega, la escritura griega, absolutamente todo. Invadió al pueblo judío, sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Entonces, cuando se habla de ese tiempo, se define así: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como un tiempo de terror, como un tiempo de sufrimiento, como un tiempo de martirio. Tenemos que entenderlo así. Esa es la significación de esos 42 meses, de esos 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo de terror, de martirio y de sufrimiento. ¿Ok? Ahí vamos. Bueno, pero ahí entonces empieza a hablársenos de 2 testigos. Versículo 3. Dice, yo enviaré 2 testigos vestidos con ropa ásperas a comunicar el mensaje profético.
Aquí hay un tema muy importante, y es que para el pueblo judío había una creencia, y es que antes que llegara el final del día del Señor, el final de los tiempos, venía un mensajero especial. Ya lo podemos encontrar en Zacarías. El mismo Juan el Bautista, cuando vino la manifestación del Hijo de Dios, se convirtió en un mensajero que antes de que viniera el Mesías, él vino proclamando. Pues ese era un concepto judío en el que ellos hablaban sobre el mensajero especial. Aquí hay dos mensajeros. Aquí hay dos. ¿Y cuáles son las distintas teorías que tenían estos dos mensajeros? Bueno, ¿cuál era su misión? En primer lugar, ya lo aclaramos en el versículo 3, dice que era comunicar mensajes proféticos durante los 1260 días. ¿Cuál era el mensaje? Un mensaje de condenación, un mensaje duro, ropas ásperas, ropas de silicio. ¿Quiénes son los dos testigos? Bueno, aquí tenemos que hablar de dos teorías. La primera es la misión histórica de la iglesia. Esos son los dos testigos. ¿Por qué habla de dos testigos? Pues porque para el pueblo judío un solo testigo de una verdad no era suficiente. Siempre se necesitaban dos testigos. La iglesia se convirtió en el testigo de Cristo, y además que aquí al iniciar el pasaje dice que en versículo 4, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y ya hablamos de la luz del candelabro. ¿Quién los tiene en las manos? Las 7 estrellas y los candelabros de oro. ¿Y quién se pasea? Pues algunos piensan que por este concepto, por este argumento, estamos hablando de la iglesia del Señor. De la iglesia del Señor. Y el otro concepto es que es Elías y Moisés. ¿Y por qué Elías y Moisés? Bueno, por lo importantes que son en la historia del pueblo de Dios. Además, porque estos testigos tienen poder para cerrar el cielo. Recuerden quién cerró el cielo y no llovió durante 3 años y medio, para que no lloviera durante ese tiempo. Entonces aquí hace una alusión muy clara a Elías para comunicar mensajes proféticos, y también tienen poder para cambiar el agua en sangre. ¿Quién fue el que pudo convertir el agua en sangre? Moisés. Para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades tantas veces como ellos quieran. Entonces, por esos conceptos, hay otra segunda parte que considera que los dos testigos que van a venir para predicar el mensaje profético, el mensaje de juicio de parte de Dios a la humanidad, son Elías y Moisés. Son las dos teorías, ¿no? Primero, que es la iglesia. ¿Por qué? Por los candelabros, por los olivos. Es la iglesia, la misión de la iglesia. El Señor ha dado su misión profética a la iglesia. Y la otra teoría es, no, son Elías y Moisés, porque se transfiguraron con Jesús de Nazaret y ahora vuelven a aparecer aquí en el Apocalipsis. Por eso dijimos que el capítulo 11 era el capítulo complicado, porque habían algunas cosas que teníamos que tener como dos opciones o dos alternativas. Lo cierto es que estos dos testigos de los que nos habla el capítulo 11 van a ser asesinados. Leamos desde el versículo 7. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros versículo 7. Así yo estoy enloquecido aquí con el Apocalipsis. Versículo 7. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Y por 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no dejarán que los entierren. Los que viven en la tierra se alegrarán de su muerte. Estarán tan contentos que se harán regalos unos a otros, porque aquellos 2 profetas eran un tormento para ellos. Pero al cabo de los 3 días y medio, Dios los revivió y se levantaron otra vez.
y todos los que vieron se llenaron de miedo. Entonces los dos testigos oyeron una voz fuerte del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquel mismo momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y 7,000 personas murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios que está en el cielo. Pasó el segundo desastre, pero pronto viene el tercero. O el segundo ay. Recuerda que estamos hablando de 3 ayes del águila, que hace como 3 días lo recordamos. Pues bien, ¿qué pasa en estos versículos del 7 al 13? Que los dos testigos, que pueden ser la iglesia como misionera del mensaje profético de Dios para la tierra, o Elías y Moisés, pueden ser, han predicado durante 1260 días, 42 meses o 3 años y medio, ¿sí? Y el testimonio que ellos están dando del mensaje de Dios suscita persecución, y una persecución sangrienta, a tal punto de que los terminan asesinando, ¿sí? Por una potencia diabólica, que es la primera vez que empezamos a ver aquí una bestia de maldad. Más adelante lo vamos a ver. Algunos dicen es la primera mención del anticristo, que los destruye. Por eso dice el versículo 7: cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los va a atacar, los va a vencer y los va a matar. Los testigos son cruelmente asesinados en Jerusalén, y Jerusalén recibe 2 nombres espirituales o simbólicos: Sodoma y Egipto. Sodoma como símbolo de la maldad, como símbolo del pecado, y Egipto como símbolo de esclavitud. Por eso Jerusalén, que no aceptó a Jesús y que ahora mueren estos 2 testigos en Jerusalén, ahora se le conoce aquí en este pasaje como Sodoma o como Egipto. Lo más triste es que la gente que estaba allí, que los estaba escuchando con el mensaje de Dios, no los van a enterrar. Y para el pueblo judío no hay nada más escabroso, nada más lamentable que muertos que no se entierran. En el Antiguo Testamento no había un juicio más terrible que los muertos quedaran por ahí. Así les está pasando a estos 2 testigos de Dios. Pero después de 3 días y medio, ¿por qué 3 días y medio? Porque se consideraba que una persona hasta el tercer día podía tener posibilidades de vivir, pero no más. Recuerde a Marta, a María y a Lázaro. Cuando llegó Jesús era el 4.º día, 3 días y medio. Bueno, en esos 3 días y medio, ya el medio quiere decir que ya no había posibilidades de la resurrección, Dios los resucita y ellos ascienden al cielo. Se produce un terremoto en medio de esto que arrasa la 10ª parte de la ciudad y hay 7,000 muertos en medio de esa situación. Los que se salvan se arrepienten. Los que se salvan se arrepienten. Entonces podemos decir que los incrédulos fueron ganados mediante el sacrificio de los testigos y mediante la reivindicación de Dios a esos testigos, es decir, mediante la resurrección. Eso nos vuelve a recordar que el evangelio y que la conversión es mediante el sacrificio y la resurrección. Jesús de Nazaret vivió el mismo proceso. Sus discípulos o sus testigos viven el mismo proceso. Si estos son la iglesia, pues la iglesia está viviendo el mismo proceso. Hay crucifixión y luego hay resurrección. Y estos paganos que hasta aquí no habían creído, terminan creyendo. Terminan creyendo en el nombre del Señor. Pues bueno, es un poco la interpretación de este capítulo 11. Nos queda precisamente para el día de mañana, si el Señor nos permite, abrir la 7ª trompeta. Porque recuerden que estamos en un intervalo en el que se nos ha narrado pues precisamente una cantidad de cosas hablándonos de algo hacia el futuro, como la victoria del pueblo de Dios, y aquí como el Señor hace algo poderoso, una proeza maravillosa como es la resurrección de los testigos,
para que la gente que aún incrédula no ha creído termine convirtiéndose. Y ya, pues uno podría decir entonces que siempre en el camino de la conversión de la gente, pues la iglesia, el pueblo de Dios, siempre ha sufrido. No es por violencia, no es mediante una iglesia poderosa o mediante una iglesia gigantesca que el Señor está haciendo la conversión real de las personas. Es mediante una iglesia a veces sufrida, a veces complicada, que pasa por el sacrificio, pero también pasa por la resurrección. Y eso nos vuelve a decir algo que hemos enfatizado durante todo el Apocalipsis. El mal no tiene la última palabra. Estamos viendo una cara de la moneda. Pronto vamos a empezar a ver la otra cara de la moneda. Ahí vamos con lo que Juan vio en el rollito, en el rollo, en el librito que se comió, que él tuvo que digerir para contarnos lo que acabamos de contar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque escondiste estas cosas tan profundas a los entendidos y la diste a tu pueblo. Ayúdanos a ir entendiendo el discurrir de la historia. Ayúdanos a comprender tu palabra y que esta palabra nos alimente, nos dé esa bendición, que la podamos masticar, que es dulce a nuestro paladar, a lo mejor agria a nuestro estómago porque la estamos digiriendo, porque la estamos entendiendo, Señor, y porque en ella se nos están abriendo los secretos tuyos, buen Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, qué rico poder ir desmenuzando el Apocalipsis. No es fácil, pero no se den por vencidos, tenemos que estar aquí. Ya cuando empecemos a entender cómo el escritor empieza a recoger todo esto y a mostrarnos la victoria final de Cristo, pues vamos a sentir cómo este Apocalipsis definitivamente es para todos nosotros. Es que cuando a veces nos sentimos como absortos frente a la corrupción, frente a la muerte, frente a la violencia, frente a los imperios, frente a los destructores, cómo hay una palabra de esperanza para el pueblo de Dios. Y el Señor nos dice, no se preocupen, el mal no tiene la última palabra la tiene Cristo. Nos vemos mañana. Mañana vamos a abrir la séptima trompeta porque nos dejaron en un intervalo. Juan no lo dejó, pero mañana nos encontramos para abrir esa séptima trompeta del juicio, de qué era lo que venía. Dios me los bendiga, tengan una excelente noche, Dios les guarde, no se olviden de lo que dijo Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones.